Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega, que en esta ocasión lleva por título Agenda 2030 y otros asuntos. En esta ocasión lo vamos a emitir, este programa, en formato de entrevista, porque ya tenemos al otro lado de la pantalla a Joaquín Robles. Buenos días, Joaquín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paloma? Muy bien, estupendo, encantado de estar aquí. Bueno, vamos a aprovechar porque estás en tu despacho en el Congreso de los Diputados en Madrid con muy poquito tiempo para atendernos, pero vamos a ver si somos capaces de extraer suficiente jugo a este tema tan candente. Voy a hacer una pequeña presentación de Joaquín Robles para que la audiencia pues, lo ubique correctamente. Joaquín Robles es licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia, profesor en un instituto de educación secundaria en Murcia, investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Además, pues es colaborador habitual de las revistas de filosofía El Basilisco y El Catoblepas. Y como ya he avanzado, pues es diputado del Congreso de los Diputados de España por el partido Vox. Vamos a ver, Joaquín, yo te había convocado para hablar de la Agenda 2030. Yo creo que ya tenemos todos en la cabeza por lo menos el rosco, ¿verdad? Porque nos lo plantan en todos los sitios, está en toda la propaganda institucional. Ahora mismo vamos a recordar que hace referencia a los objetivos de desarrollo sostenible u objetivos globales establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, por tanto. Tal y como se indica en la propia página web de la ONU, se trata de 17 objetivos globales interconectados, dicen ellos, y diseñados, y aquí abrimos comillas, como plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. Vale, Joaquín, aquí te voy a dar paso inmediatamente, pero he recogido algunas expresiones que se utilizan constantemente, tales como fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Por supuesto, la palabra progreso está por todos los sitios. Otras comillas, revisar los problemas a los que se enfrenta la humanidad, ahí con mayúsculas, para buscar soluciones a estos mismos problemas. Por tanto, Joaquín, primera pregunta. Se apela constantemente a este mito del género humano, la humanidad que camina toda junta, entonces nos hemos reunido en torno a esta magnífica propuesta, ¿verdad? Que sería la Agenda 2030 para solucionar todos los problemas de la humanidad en bloque y llegar a un destino común de armonía, felicidad y progreso definitivo. Joaquín, aquí ya te cedo la palabra. ¿Realmente qué se esconde, si se puede resumir en pocas palabras, o dicho de otra manera, quién administra realmente pues, estos planes y programas políticos bajo el rótulo Agenda 2030? ¿Qué hay detrás? Cuéntanos un poco. Bueno, lo que hay detrás son las fuerzas que quieren esto que llaman, o que llamamos desde mi partido, imponer una agenda globalista, ¿no? Siempre y cuando pongamos ciertos límites al asunto, porque esta idea del globalismo que toma como parámetro la humanidad, sabemos que la humanidad pues no es un parámetro político, es un parámetro de carácter antropológico, incluso teológico o biológico. Bueno, incluso de carácter antropológico habría que verlo, porque también antropológicamente la humanidad ya está dividida en razas y en culturas, como dicen ahora, o en distintas etnias, ¿no? Entonces, incluso antropológicamente cuesta trabajo, desde luego políticamente en absoluto, porque la dialéctica política es la dialéctica de los estados. Entonces, hay que sospechar que detrás de estos 17 objetivos del desarrollo sostenible, que son todos muy bonitos, que nadie pase hambre, que todos tengamos una gran felicidad, eso sí, administrada por las grandes transnacionales, que detrás de esta declaración puramente retórica y que no sé qué alcance podrá tener realmente, porque la idea de un imperio universal es imposible. Pero claro, ellos no hablan de un imperio, hablan de una serie de objetivos que tienen que ser subrayados o firmados, mejor dicho, por los diferentes estados, las diferentes naciones, que en cierto sentido lo que están diciendo es que ceden su soberanía a grandes transnacionales, a grandes compañías que te van a dar la casa en alquiler, que te van a dar el coche en alquiler, esa leyenda que hemos publicitado de no tendrás nada y serás feliz. Se trata básicamente de un proyecto que está basado en ciertas ideas
ciertas tesis de carácter ideológico, en muchos casos discutibles, como la teoría sobre las causas antrópicas del cambio climático, y que básicamente pretende reducir, y esto lo he dicho en alguna ocasión y lo repito, pretende reducir a los ciudadanos a su condición de súbditos. Eso sí, una cárcel en la que nos van a meter, una cárcel que aparentemente pues es cómoda, puesto que te van a garantizar pues un mínimo bienestar en el sentido este del individualismo global, en donde cada uno esté en su casa consumiendo los vídeos que te adoctrinan convenientemente, y vas a tener pues una alimentación más o menos a base de grillos y este tipo de cosas, ¿no? Porque la carne ya se la van a reservar para ellos porque deja una huella de carbono terrible el consumo de carne, no vas a viajar en avión, y entonces, bueno, pues sencillamente va a haber unas élites que administran los distintos países a través de los distintos gobiernos que firman esto. Hay que recordar que en España firman la Agenda 2030 y van con el globo, aunque ahora los del PP se lo han quitado porque hay elecciones, pero van con el rosco de la Agenda 2030 todos los partidos políticos, incluidos los separatistas, salvo Vox, todos van con la Agenda 2030. Vox hizo una especie de ofensiva al publicar la Agenda España, tomando ya como parámetro la nación, porque obviamente el alcance de un partido pues es el alcance nacional. Pero esto es realmente pues una ofensiva que habría que ver qué naciones hay detrás. Evidentemente todas estas teorías del género y todas estas cosas que también se incluyen como uno de los objetivos, todo tiene perspectiva de género, ¿no? Pues están detrás de los Estados Unidos. Estas ideas, estas ideologías surgieron en Estados Unidos en los 50, políticas abortistas, políticas para reducir la población, y siempre, y este es el problema, tomando como parámetro la humanidad. Claro, aquí el problema es el siguiente, que en España, si hay algún problema, no es precisamente el de la despoblación, perdón, el de la superpoblación, sino el contrario, el de la despoblación. Pero si tenemos unas tasas de natalidad que son ridículas, entonces, bueno, que hagan planes de control de la natalidad en Nigeria o en la India, pues parece razonable y parece prudente, pero que esos planes se incluyan en España, cuando España está por debajo de la tasa de reposición en el índice de natalidad, pues es verdaderamente hacer propaganda del suicidio demográfico que tenemos en España. Y seguramente esto obedece a esta teoría o estos proyectos, estos planes y programas que incluyen la constitución de una nueva clase proletaria, que serían los inmigrantes ilegales, que hacen los trabajos que las élites, y ni siquiera la antigua, ya prácticamente cada vez menos presente clase media, quiere hacer. Y entonces tenemos pues una masa de proletarios que no tienen acceso prácticamente a nada, que son los que van a sostener el sistema. Nos dicen que vienen a pagar las pensiones. Excuso decir, lo que están diciendo es un completo disparate. Y ya digo, tomando siempre como parámetro pues la humanidad, como si la humanidad fuese una totalidad armónica, una totalización de tipo armónico, donde todos somos, pues ya no se sabe muy bien si están apelando a una igualdad natural de tipo rusoniano, no se sabe muy bien a lo que apelan, pero la realidad es la de una dialéctica de estados pues tremenda, la estamos viendo, bueno, iba a decir la Unión Soviética, Rusia, China, Estados Unidos y otras potencias, y entonces realmente es suicida para una nación como España adoptar como proyecto político e incluirlo en los planes y programas nacionales, es suicida adoptar esta Agenda 2030. Exacto, completamente de acuerdo, Joaquín. Además, es que hay cuestiones pues, muy, muy simpáticas. Espero que se note la ironía. Bueno, en el año 2020 se crea en España la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, que es dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, un organismo que el PSOE de Sánchez, pues pone en manos precisamente de Podemos. Qué curioso es esto. Primero estuvo Ione Belarra, ahora está Lili Bestringe. De manera que lo que tenemos ahí es a Podemos, ¿verdad? Al partido Podemos, alineado perfectamente y además con toda la convicción del mundo en los planes y programas políticos de lo que nosotros, tú y yo, y también la gente está acostumbrada a escucharlo en este canal, alineados con eso que nosotros llamamos el globalismo
oficial. Entonces, bueno, coméntanos un poquito también vamos a quitarle la careta a Podemos, es un partido que está alineado con estos planes y programas de estas élites financieras, estas grandes transnacionales. Y bueno, es curioso que sus votantes pues todavía no se hayan enterado de algo que es tan evidente desde hace tiempo, tiempo largo. Podemos al frente de la Agenda 2030. Haznos un pequeño comentario. Bueno, recordarás que cuando surge Podemos, que surge pues al calor de aquellas cosas que ocurrieron cuando se manifestaban por una democracia real, decían, y tuvimos al señor Pablo Iglesias manifestándose contra el globalismo en Génova sí, entonces realmente pues en cuanto tocaron el poder se vio realmente lo que era Podemos, que es seguramente la quinta esencia del régimen socialdemócrata, la quinta esencia, vamos. Y quizás no contaban con que el Partido Popular, por un cálculo estratégico erróneo, les iba a publicitar porque pensaban que Podemos iba a anular toda posibilidad de mayoría por parte del Partido Socialista. Es decir, Podemos es obra del Partido Popular, que fueron los que les incluyeron en sus televisiones, etcétera. Y bueno, ya el rostro está claro. Ellos claramente pues son partidarios de la agenda globalista, ellos son los más firmes defensores de la ideología de género, que es un aborto de la naturaleza, es una cosa que no hay por dónde cogerla, y ellos son defensores básicamente de lo que constituiría todo el programa del Yes We Can de Obama, es decir, de los demócratas norteamericanos que, cuya afiliación, entre comillas, de izquierdas, a mi juicio es completamente errónea porque esa distinción de izquierda-derecha no funciona en los países anglosajones de esta manera, como funciona en los países de tradición católica. Es una distinción más propia de Francia, España, Italia, no tanto ya Inglaterra y los Estados Unidos. Pero claro, el izquierdismo está camuflado de progresismo. Como comentabas antes, todo está orientado hacia la idea de progreso. Yo sí, en fin, ahora parece muy largo esto, pero tengo una conferencia por ahí en la Fundación Gustavo Bueno hablando de unas lecciones que dio el maestro hace ya muchos años sobre la idea de progreso y cómo es una idea completamente mitológica. Es una idea que no tiene un mínimo de racionalidad, pero sin embargo, pues la gente que está podrida por la ideología ha creído esto, ha creído realmente que Podemos venir aquí a cambiar algo sin darse cuenta de que lo único que ha cambiado es su cuenta corriente y sus modos de vida, porque una gente que la echas del Congreso y no tiene dónde caerse muerta, pues ahora gozan de un estatus económico que realmente pues por otros medios no podrían haber conseguido. Y es algo que continuamente estamos viendo. Pero realmente aquí Podemos ya no es el problema. El problema, quiero decir, Podemos en todo caso es el síntoma de una ideología que ha penetrado en los países occidentales y que realmente tiene consigo un nuevo modelo de gobierno, de gobernanza mundial, que ahora habla mucho de la gobernanza y la gobernanza, en donde las naciones dejan paso o ceden parte de su soberanía en temas específicos, por ejemplo, la energía, sí, y unos más que otros, porque esto es lo curioso, mientras que en España cerramos térmicas y proscribimos la energía nuclear, entonces le compramos energía nuclear a Francia o energía térmica procedente de Marruecos. En el fondo, yo creo, insisto en esto, que el proyecto es un proyecto de una especie de neofeudalismo, que además se ajusta incluso al modelo territorial muy bien, que desaparezcan las naciones canónicas y aquí en España pues tendremos pues Cataluña por un lado, el País Vasco por otro, Galicia por otro, Andalucía por otro, y no se sabe muy bien en Murcia y Castilla y León en lo que vamos a quedar, no sé si seremos España con X o en fin, no lo sé, pero realmente todo esto se ajusta muy bien. Curiosamente es muy similar y muy parecido si uno ve el mapa que en el año 95 se presentó, 96, se presentó una candidatura que era la Europa de los Pueblos, donde estaba todos los separatistas españoles ahí incluidos, y el mapa de las regiones, el mapa de los pueblos que ellos presentaban, pues era idéntico al proyectado por los nazis, que también querían, evidentemente querían una gobernanza mundial, en donde una parte, un Estado, aunque sí que muy bien camuflado en esto de los pueblos y todo lo que quieras, pero hay un Estado, hay una nación que es la que lleva la voz cantante, que en aquel caso era Alemania, y ahora pues Estados Unidos, quizás China, porque esta es otra, lo de China
Lo de China, cuando yo observo a algunos que se autodenominan todavía y con la que está cayendo, se denominan comunistas, ¿verdad? Y todavía apoyan a China y apoyan pues esto que estamos viendo de el engaño sistemático al que están sometiendo a la población con el asunto del COVID-0. He visto hace poco que en las imágenes del Mundial de fútbol, esta es otra en Qatar, ¿eh? Pues, derechos humanos, es una cosa graciosísima, ¿no? Bueno, pues en las imágenes del Mundial, en la televisión china, colocan artificialmente unas mascarillas virtuales para que la gente cuando ve el partido crea que está todo el mundo con mascarilla. En fin, es el colmo. Y entonces yo creo que hay una especie de idea según la cual el modelo chino, del capitalismo chino, vamos a llamarlo ya por su nombre, porque pensar que eso es comunismo, pues cualquiera sabe lo que es el comunismo ya, ¿no? Pero eso desde luego no. Y que ese modelo capitalista es ideal, porque es un capitalismo de élites que lo tienen todo y de un pueblo que no tiene nada y que, por cierto, coincide de un modo casi pues idéntico con lo que sucede en Cuba o en Venezuela. Yo veo mucho por televisión, la televisión cubana, de vez en cuando me pongo, y es un escándalo. Es un escándalo, es decir, la propaganda está dando la espalda completamente a la realidad. Mientras vas a los mercados en Cuba y están totalmente desabastecidos, el Ministerio de Alimentación, algo así como el Ministerio de Consumo que hay aquí con este individuo, el Garzón y compañía, salen por televisión diciendo que el gobierno cubano se preocupa mucho por la salud de la gente de Cuba y que están haciendo unos proyectos para que tengan una alimentación saludable, pero bueno, saludable no, si los que tienen que tener esa alimentación sí que están pasando hambre. Y entonces todo esto se justifica con un discurso retórico antiimperialista y todo lo que quieran, pero en el fondo es que esas sociedades están completamente destruidas, casi o más de un 40% de la población, no tengo los datos a mano, pero ha huido de Cuba y están en una verdadera diáspora, y lo de Venezuela, pues excuso decir, uno de los países más ricos, si no el que más, de Sudamérica, en la situación en la que se encuentra, con un índice, que esto es curioso también, países que se declaran comunistas y el índice, las diferencias de renta son mayores, por ejemplo, que en España. Es decir, la diferencia de renta entre los privilegiados del régimen y los pobres del régimen en Cuba es un 45%, mientras que en España es un 30 y tantos. Sea, es curioso esto, ¿eh? Y no digamos del racismo que hay en la sociedad cubana, que es una cosa que yo he podido comprobar in situ, que es una cosa, bueno, impresionante como yo no he visto en ninguna parte. Entonces, toda esta retórica, toda esta nueva izquierda, que llevan ya muchos años con el asunto de la nueva izquierda, en el fondo, pues, si entramos dentro de estos fenómenos, yo diría que es una derecha camuflada como izquierda. Porque lo que están reivindicando, y esta sería tomando la idea de izquierda, como decía Bueno, como una función, como una idea funcional, Bueno decía, entonces sería la derecha aquella que cree que hay unos individuos que por los motivos que sean, tienen más derechos que otros. Bueno, pues esto se ajusta estrictamente a estos regímenes bolivarianos, comunistas o lo que sea en Cuba o el régimen chino. Es decir, hay individuos con más derechos y hay unas oligarquías que son las que decretan por dónde tienen que ir los países, y por supuesto hay gobiernos de estos países cómplices con esto. En el caso de España, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. No hay escapatoria. Y para que toda esta propaganda consiga ocultar, enmascarar la realidad, pues necesitamos a un tipo de ciudadanía muy concreta. Entonces aquí voy a recordar que tú eres portavoz de la Comisión de Educación y Formación Profesional. Entonces, bueno, pues hemos visto, yo aquí por Salamanca lo veo constantemente, da igual que sean colegios públicos, privados, concertados, religiosos, da igual, están pintados los colorines del rosco con los objetivos allí bien marcados, pues en los muros de estos colegios, en los patios del colegio. Entonces, bueno, pregunta, Joaquín, aunque sea incidir en cosas que ya nos has ido avanzando. ¿Qué implicaría la incorporación de esta Agenda 2030 en los planes educativos? ¿Qué está pasando en las aulas? Y de forma más específica, aquí voy a recordar una cosa que te he escuchado a ti, muy interesante, muy sencilla, en realidad, que es que ya nos está instruyendo a la ciudadanía en una especie de postura crítica, de capacidad crítica, analítica de la realidad, sino que están configurando pues activistas políticos. Entonces, por un lado, Joaquín, ya no se instruye a la ciudadanía que está ahora mismo en los sistemas educativos
en una filosofía política, y puntualicemos, de estirpe realista, materialista, sino que se las está instruyendo en una especie de idealismo tontorrón, ¿verdad? Toda esta idea de un cosmopolitismo, la humanidad con mayúsculas, puro pensamiento Alicia, ingenuidad, panfilismo, en definitiva, que va a aceptar pues todo este trueque que les están haciendo, privilegios en lugar de derechos y este tipo de cosas. Bueno, cuéntanos en definitiva qué estás viendo tú en el sistema educativo, en las aulas, qué está pasando en las aulas, qué tipo de ciudadanos estamos configurando. Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 puntos de la Agenda 2030 ya están incluidos en la LOMLOE, la famosa ley CELA, uno por uno, y ya venía de atrás. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, los currículos, yo tuve una interpelación a la ministra, porque todos los currículos, tanto de primaria como de secundaria como de bachillerato y ahora en la universidad, están totalmente imbuidos de la ideología de género, del fanatismo climático, de la memoria histórica, es decir, está todo ahí. Básicamente, como sabes que educar significa conducir, pues esto conduce efectivamente a una población pues totalmente, a mí no me gusta la palabra alienada. Preferimos utilizar la idea de individuos flotantes, pero en este caso flotantes en una corriente muy poderosa que les arrastra, que tiene que ver sobre todo con el subjetivismo. Es decir, es la idea de que cada individuo por sí mismo pues tiene su propio pensamiento, tiene la capacidad para decidir incluso su sexo, que ahora le llaman género, pero bueno, entonces uno puede decidir todo y todos los discursos van orientados en la misma línea, en la exaltación de un individualismo subjetivista que deja de espaldas a la realidad. Es decir, la realidad por aquí ni pasa, pero es que además no quieren siquiera que uno pueda examinar críticamente esa realidad, porque el propio cuestionamiento ya te coloca como un individuo, como un indeseable. Es decir, bueno, a nosotros nos acusan constantemente de negacionistas, un adjetivo que originalmente se utilizó para aquellos que negaban el holocausto, pues ahora ya se utiliza para todo. Negacionistas del género, negacionistas de la violencia de género, negacionistas del cambio climático, e incluso después lo alinean con terraplanista y no sé qué. Se trata, pues, esa estrategia que es tremendamente ya vieja y caduca de demonizar al adversario y así pues blindarse ante las posibles críticas que pudieran surgir desde un mínimo de sentido común. De todas formas, se advierten ciertas grietas. Y, y sobre todo en la educación secundaria, las nuevas generaciones, sabes que quizás por una cuestión que probablemente tenga que ver, o sea, de carácter antropológico, puede que biológico, la gente joven tiende a ser rebelde. ¿eh? A veces esa rebeldía no está plenamente justificada, puede que no, pero quizás existe esa tendencia. Y lo que venimos observando es que muchos jóvenes ven en mi partido una alternativa realmente revolucionaria y radical. Y la única que realmente hace frente a esto porque están hartos. Y porque además este discurso se basa totalmente en ocultar las contradicciones. Es que las contradicciones son flagrantes. Tenemos la ley esta del solo sí es sí, que se supone que es para proteger a las mujeres y lo que hace es soltar a la calle a los violadores. Y luego le echan la culpa a los jueces, porque estos de Podemos son especialistas en tirar balones fuera. Pero claro, no puedes ocultar durante mucho tiempo que ya hay 40 y tantos violadores que han soltado y otros 300 y pico que han pedido la revisión de las penas, amparados en una ley redactada por esta inepta que es la señora Montero, si es que la ha redactado ella, o los asesores que tenga. Es una verdadera vergüenza. Y luego hay una fisura muy interesante entre las feministas clásicas y el feminismo queer. Es una división en la que yo, a mi juicio, que no soy nada sospechoso de ser feminista, pues creo que llevan toda la razón las feministas, que en realidad todo esto al final lo que trae es la invisibilización de la mujer, sobre todo en ámbitos tan evidentes como el deporte, donde el dimorfismo sexual pues, es tan obvio que no se puede negar. Y entonces lo que tenemos es a individuos mediocres, deportistas mediocres masculinos, que con la excusa de que se sienten mujeres pueden competir en competiciones femeninas y arrasan.
en aquellos deportes en donde el dimorfismo sexual, como digo, se hace más evidente porque hace falta más velocidad o más fuerza física. Entonces intentan vender el deporte femenino, publicitan la liga de fútbol femenina, etcétera, y a la vez están consintiendo que hombres, por una cuestión puramente subjetiva, digan que se sienten mujeres y puedan participar en esas competiciones, lo cual es completamente contradictorio. Y, en fin, bueno, la esperanza que nos queda, bueno, esperanza, pues yo qué sé, que realmente, como decía al principio, es que un imperio universal es imposible y una globalización universal también es imposible. No van a poder porque, porque lo humano es diverso y hay diversas corrientes. Y entonces, bueno, intentarán machacarnos. Yo estoy convencido de que toda esta fanfarria que están montando aquí en el Parlamento obedece a crear un clima favorable a que se nos ilegalice a mi partido. ¿Eh? Que creo que claramente van por eso. Entonces se rasgan las vestiduras. El otro día la diputada Carla Toscano dijo una cosa que era evidente, que, que la señora Montero estaba ahí por haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias, dijo. Y entonces, bueno, se pusieron hechos unos fieras, cuando además haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias se puede haber interpretado en otro sentido, como que se ha leído su tesis doctoral, que por cierto yo me la he leído y es una traca, pero bueno, se podían referir a eso, o que ha estudiado, pues es que realmente cuál es el mérito de esta señora, aparte de estar en ese lugar. Claro, y cuando ellos lo dicen, cuando ellos, por ejemplo, pues acusaban a Ana Botella de estar al frente del Ayuntamiento de Madrid por ser la mujer de Aznar, entonces ahí no pasa nada, ahí ya no hay machismo. Cuando un presentador afín a ellos, como este individuo del Telecinco, que Jorge Javier Sánchez, hace un comentario machista, pues ahí no pasa nada. Esto es porque es muy gracioso, es muy simpático, pero cuando lo hace Pablo Motos le ha montado la mundial, que encima ni siquiera era un comentario machista, porque, en fin, lo tergiversan todo. Tienen medios de comunicación muy potentes, tienen a un ejército, a una legión de trolls, como les dicen ahora, en Twitter. Bueno, yo me he ido de Twitter porque ya no lo soporto. Realmente no ha sido mm, porque esté harto o cansado de mandar mensajes o porque me llevara mucho tiempo, que me quitaba tiempo también, pero sobre todo porque estoy harto de que en cada comentario de mi partido salgan 200 trolls con la misma imbecilidad de que si no trabajáis, de que no sé cuántas, de que siempre imbecilidades que no tienen nada que ver con lo que has dicho. Y entonces, pues me he cansado de esto. Entonces ellos dominan estos resortes. Básicamente se trata de silenciar y de ocultar todo aquel que te muestre la realidad como tal. Y esto pues cada vez recuerda más a aquel mito conocido del bachillerato, ¿no? El mito de la caverna de Platón, cuando dice Platón, y no matarían si pudieran matar a todo aquel que quisiera hacerle subir y ver la realidad tal y como es. Pues se recuerda cada día más. Pero en fin, aquí estamos aguantando el tirón. Bueno, y ahí te queremos. Se nos pasa el tiempo volando. Joaquín, ¿cómo vamos? Te puedo hacer una última pregunta que me da Sí, mucho morbo plantearte. Es simplemente un comentario sobre este nombramiento de Pedro Sánchez como presidente de la Internacional Socialista. ¿Qué nos puedes contar? bueno, pues como ese, casi, si tomamos a escala Europa, los socialdemócratas son casi una especie de extinción, salvo aquí en España, en donde este señor pues ha tenido un éxito electoral. Entonces es lógico que le nombren presidente de la Internacional Socialista. Pero vamos, la cosa creo que no puede ser más ridícula, ¿verdad? Este individuo, ponerle a la... En fin, bueno, no voy a hacer ningún comentario. Esto lo que prueba es la decadencia absoluta de los partidos socialdemócratas. En fin, pues es Bueno. lo que hay. Me están llamando, ¿eh? Me están llamando ahora mismo. Ahora ya. Bueno, pues Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir este ratito en mitad de tu jornada laboral, mucha energía para enfrentarte a los activistas, este paquete ideológico basura que tenemos ahí en el Congreso de los Diputados de España. Muchísimas gracias, Joaquín. Aprovecho para despedirme de toda la audiencia con la frase de Sun Tzu: si no conoces a tu enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta luego.